La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios incomoda a los demonios. La palabra de Dios, mi amado hermano, aleluya, tiene autoridad para transformar la vida del hombre. Y esa es la palabra que yo he traído en esta noche. Una palabra que transforma la familia. Una palabra que transforma el corazón del ser humano. Aleluya. Y la iglesia primitiva empezó a predicar la palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Y en aquel momento en el cual, mi amado hermano, en el Pentecostés el Espíritu Santo desciende como fuego, Pedro se levanta como nunca lo había hecho y empieza a predicar una palabra que venía ungida desde el cielo, una palabra que venía para transformar la vida del hombre, porque ciertamente la palabra es viva, la palabra trae vida a todo aquel que está muerto en los delitos y pecados. Y la iglesia primitiva empezó a crecer, porque la palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, causa algo, hermano. Cuando la palabra de Dios alcanza, hermano, no importa ni la edad, ni la raza, ni cuánto dinero tenga, la palabra de Dios se aplica para todo. La palabra de Dios es para todos los que están en este lugar, aleluya. Así que más le vale que en esta noche abra sus oídos para escuchar la palabra del Señor. La iglesia primitiva empezó a predicar con la unción de Dios. Qué lindo cuando Dios manda una palabra en nuestras vidas, hermanos. Qué lindo cuando estamos sin esperanza, cuando sentimos que Dios nos ha olvidado, pero llega una palabra de parte de Dios y uno siente, mi amado hermano, que le levantan todo el ánimo y uno vuelve a poder creer en Dios. Esa es la palabra que Dios trae en esta noche para ti. Una palabra que restaura, una palabra que levanta, que fortalece, aleluya. Y la iglesia primitiva se metió en muchos problemas. Conforme a la historia, aquellos cristianos primitivos predicaban la palabra de Dios y ganaban seguidores para Jesús. Y en una ocasión hubo un emperador llamado Nerón, en el cual, mi amado hermano, le prendió fuego a uno de los templos, mi amado hermano, el segundo templo de Israel, y culpó a aquel, mi amado hermano, emperador romano, a los cristianos, y dijo: fueron los cristianos que le encendieron fuego. Y empezó una persecución, mi amado hermano, para los cristianos. Más sorprendentemente, la gente se quebraba la cabeza, porque en aquellos coliseos romanos, donde habían leones que mataban a los cristianos, mi amado hermano, mientras unos morían en el coliseo, otros bajaban de las escaleras a recibir a Cristo, porque la palabra de Dios tiene poder. ¡Aleluya! Mientras unos eran comidos por leones, otra gente que había escuchado de un Dios que tiene poder bajaba de las escaleras, sabiendo que le tocaba también morir a causa de creer en esta palabra. ¿Sabe algo? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, hermano. No hay libro más vendido. Pueden existir varias religiones, pero hay una verdad. Hay una palabra de Dios. Solo hay una palabra que transforma, una palabra que cambia. Y no fueron las palabras de ningún hombre de esta tierra, sino del verdadero Hijo de Dios. Amén. Y la iglesia primitiva, al predicar la palabra, empezaron a matarlos. Empezaron a terminar queriendo, mi amado hermano, impedir que la palabra de Dios siguiera corriendo. Pero para la sorpresa de ellos, entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaba. Ay, hermano, ¿quién va a poder impedir la palabra de Dios que llegue al corazón? ¿Quién va a poder impedir que la palabra de Dios transforme la vida de aquel que está necesitado? Hay países donde la Biblia no es permitida. En China, mi amado hermano, hace muchos años era prohibida llevar la palabra de Dios, porque esta palabra no es un cuento de hadas. Esta palabra tiene poder. Esta palabra, aquel que cree puede ser transformado por la palabra bendita de Dios. Y aquellos hombres de la iglesia primitiva, a pesar que eran torturados, perseguidos, mis amados hermanos,
La palabra de Dios seguía, mi amado hermano, corriéndose a través de testimonios, a través de gente que había sido transformada. Yo no sé si hay alguien aquí que ha sido transformado por la palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí que haya tenido una experiencia con Dios en su palabra? Yo no sé de usted, mi amado hermano, pero aquella noche en la cual la palabra de Dios llegó a mi vida, mi amado hermano, mi corazón cambió, mi corazón se quebrantó, porque esta palabra es más cortosa que una espada de 2 filos que entra y examina el corazón del hombre. Ahora, esta espada, mi amado hermano, en la cual yo quiero hablar en esta noche, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios, hermano, y su poder. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. Un amén de creyente transformado. Amén. Aleluya. Dice la palabra bendita de Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las características, hermano, de la palabra de Dios es que la palabra liberta. El ser humano vive, mi amado hermano, con su corazón entenebrecido, en tiniebla, encadenado, mi amado hermano. Hay gente que parece que no pueden adorar, mi amado hermano. Hay gente que parece no ser libre, muchas veces aún en nuestras iglesias, mi amado hermano. Pero déjeme decirle algo: una palabra en esta noche te puede libertar. Una palabra en esta noche puede cambiar toda tu vida entera, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Mucha gente vive, mi amado hermano, encadenada. ¿Alguna vez usted le ha costado levantar sus manos, hermanos? ¿O será solo yo que hay veces que uno siente, hermano, como que no hay libertad para adorar a Dios? Como que uno no puede alzar sus manos. Pero déjeme decirle algo: hay una promesa en la Biblia para todo aquel que ha creído. Y es que todo aquel que ha creído en Cristo tiene libertad, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad para adorar su nombre. Ahí hay libertad para poder proclamar su palabra. Mas hoy en día hay mucha gente que no tiene libertad. Hay muchos jóvenes que no tienen libertad, que vienen quizás a la iglesia, pero la palabra de Dios no ha entrado en el corazón y no te ha hecho libre. Hermano, han habido muchas veces en mi vida en el cual yo he sentido que no soy libre para adorar a Dios, quizás por alguna situación, quizás por algún problema, pero cuando esa bendita palabra de Dios llega a mi vida, hermano, me quebranta y me vuelve a levantar otra vez y te da nuevos ánimos, aunque hayas estado en un nivel muy bajo espiritualmente y te has sentido que ya no puedes continuar, que ya no puedes avanzar. La palabra de Dios llega y dice: Él da fuerza a los débiles, Él levanta al caído, Él tiene poder. Aleluya. Muchas veces yo me he sentido así. ¿O habrá alguien que nunca se ha sentido así, hermano, en este lugar? Yo creo que todos han experimentado, hermano, más de algún momento. Quizás en este momento usted esté pasando por ese momento, pero dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os hará libres. Una palabra en esta noche que usted se lleve en el corazón, usted va a salir libre de este lugar. Y yo no le digo que está poseído, no le digo que tiene un demonio. Le digo que muchas veces nosotros no podemos tener la libertad que un día tuvimos. Hay gente, mi amado hermano, que ya no canta como un día lo hizo. Hay gente que ya no adora, ya no levanta sus manos con el mismo gozo. Hoy puedes conocer la verdad de Dios y vas a poder entender que Cristo te ha hecho libre, que Cristo te ha libertado, pueblo de Dios. Hey, hermano, ¿acaso nosotros hemos llamado a esclavitud? ¿Acaso hemos sido llamados a estar quietos, hermano? Dios nos ha hecho libres para
libres para adorar su nombre. Hermano, no hay condición más triste en el ser humano que ser esclavo de alguien. Amén. Y muchas veces nosotros quizás no somos esclavos físicamente, mi amado hermano, que muchas veces podemos ser esclavos del trabajo y eso no nos permite adorarle a Dios verdaderamente. Pero muchas veces somos esclavos a problemas en nuestra vida, a pensamientos en la mente que vienen y no permiten que aquel creyente sea libre, mi amado hermano. Muchas veces yo le voy a decir algo, usted puede ser esclavo hasta de sus propias palabras. Hay mucha gente que quizás ha atacado de este púlpito y ahora ya no puede adorar porque un día estuvo atacando aquello que ahora está haciendo. El pecado, mi amado hermano, no te permite muchas veces ser libre. Muchas veces la culpabilidad, las cargas, hermano, mentales en el corazón. Pero para esto ha venido el Hijo del Hombre, para dar libertad a los cautivos, para poder, mi amado hermano, sacarte del hoyo en el cual tú estás y darte nueva vida. Hermano, ya no eres el mismo. Dice la palabra de Dios, por cuanto todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. Hermano, ¿qué haces recordando el pasado de tu vida? ¿Qué hace recordando aquellos momentos? Mi amado hermano, muchas veces nos volvemos prisioneros de nuestro pasado. Déjame decirte, eso ya pasó. Cristo te ha dado una nueva vida. Sé libre, adórale una vez más como un día lo hiciste. Joven, adórale una vez más. A pesar de lo que sucedió en tu vida, adórale, que Él te da la libertad en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Mire, mi amado hermano, la palabra nos hace libres. Y cuando nosotros escuchamos y recibimos la palabra de Dios, nosotros recibimos libertad. Muchas veces nosotros, mi amado hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando predican un tema que usted sabe que es para su vida, usted muchas veces dice, quizás esa palabra no fue para mí. Muchas veces vienen hermanos, quizás, bendito Dios, me van a dar bombazos que son directos para su corazón. Pero muchas veces le decimos a Dios, esa palabra fue para aquel que tengo allá en la parte de atrás. Fue para el hermano. No, hermano, esa palabra fue para usted. La palabra que Dios me está hablando en esta noche es para usted. Para que usted se levante. Para que usted vuelva a caminar en libertad. En la libertad que Cristo nos ha dado. Para que usted no esté bajo el yugo de esclavitud, hermano. Hermano, no se puede caminar con cargas. No. Va que cuesta, hermano. Cuesta, ¿verdad? Nunca le ha pasado que ha tenido que jalar leña, hermano. ¿Y cómo cuesta, hermano? Con un buen peso. Cuesta, ¿verdad? ¿Alguna vez, mi amado hermano, usted ha llevado algo pesado? ¿Cómo cuesta caminar cuando tenemos cargas, hermano? Pero hay una promesa en la palabra. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo hay libertad. En Cristo hay poder para libertarnos. Nada en el mundo va a poder libertarte como Cristo. Puedes buscar otros medios, pero solo la palabra de Dios te puede dar aquella salida al problema en el cual tú estás. Solo la palabra de Dios, mi amado hermano. Y muchas veces no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo. Porque vivimos, hermanos, encadenados de nuestro pasado, de pensamientos. Pero déjeme decirle en esta noche, si usted cree en la palabra de Dios, hoy usted se puede llevar su milagro. Si usted cree en la bendita, poderosa palabra de Dios, usted puede llevarse algo en su corazón y salir como una nueva persona de ese lugar. ¿Alguna vez usted ha dicho estas palabras para mí? Dios mío, gracias, Señor. Esta palabra fue la que yo necesitaba. Esa es la palabra que Dios le ha traído en esta noche. Amén. La palabra del Señor, la espada, nos hace libres. Hay cadenas, ataduras, pero cuando la espada de Dios llega, corta toda atadura, hermano. Cuando hay alguien que cree en la palabra de Dios, la espada de Dios, mi amado hermano, viene y corta aquello que te está estorbando. Aquellas cadenas que no te permiten sentir a Dios, Dios las corta, hermano, para que tú seas libre. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12 en esta noche.
Les dije, hermano, aquí iba a hablar lo que el Señor ponía en mi corazón. Y si son media hora, pues media hora van a ser, hermano. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tenga me contesta con un amén. De una vida transformada y libre. Aleluya. ¿Cuántos sienten el gozo del Señor en esta noche? ¿Habrá alguien aquí que sienta la libertad del Espíritu Santo en esta noche? ¿Acaso solo yo en este lugar siento libertad de parte de Dios? Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad, pero del Señor alabe su nombre en esta noche. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice, hermano? Porque la palabra de Dios está muerta. No está. ¿Qué está, hermano? Viva. Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta verdad, esta palabra de Dios que Jesús trae al ser humano, está viva. Y cuando la palabra del Señor nos dice que su palabra es viva, no significa, mi amado hermano, que la palabra puede estar viva o puede estar muerta. Lo que quiere dar a entender el escritor es que cuando se menciona la palabra de Dios, hay vida, mi amado hermano, en esa palabra. Yo no sé, alguna vez usted, hermano, no se necesita estar en un culto para recibir una palabra de Dios. Han habido veces que uno solo habla esta palabra y uno sale llorando, hermano, porque la palabra es viva. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú la recitas, cuando te la memorizas, algo hermoso sucede, hermano. ¿Sabe lo que el rey David decía? He guardado tus dichos y tus mandamientos para no pecar contra ti. Hay algo tan poderoso, hermano, en la palabra de Dios. Cuando la leemos, hermano, en un cartel, bendito Dios, quizás en la calle, Cristo ha muerto por ti. Esa es una palabra de Dios, mi amado hermano, que es bíblica, que Cristo ha muerto por el ser humano. Y cuando hay un amigo que escucha esa palabra, el corazón se conmueve porque la palabra es viva. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, la palabra no necesita, mi amado hermano, muchas veces de nosotros para correr. ¿Sabe cuál es la mejor manera de correr la palabra de Dios? Con su testimonio, hermano. Porque la palabra primero entra en el corazón y transforma. Y nos da libertad, nos da una nueva vida. Hermano, yo aquí podemos predicar de 2 horas. Pero si con mi testimonio no le estoy mostrando lo que estoy predicando, entonces esa palabra no vive en mí. Pero alguna vez se ha encontrado con un hermanito. El hermano quizás no predica mucho, pero hermano, vive lo que habla. Cuando dice que siente gozo en su alma es porque está gozándose, hermano. Y qué lindo toparse con alguien, hermano, que se goza en la presencia del Señor. Mira el dormido que tiene la paz en esta noche. Hay una palabra para usted también. Despiértate, Lázaro. ¡Aleluya! Hermano, yo sé que el cansancio es muy tremendo, pero cuando hay una palabra que la agarras en tu corazón, haz el esfuerzo en esta noche y llévate en el corazón una palabra para tu vida y tu familia en esta noche. La palabra está viva, pero también dice, mi amado hermano, que es eficaz, porque la palabra de Dios para el ser humano es eficaz. Ayuda, restaura, construye en el ser humano. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra de exhortación, nos imaginamos a alguien que les dice: desgraciados, hijos del diablo, ustedes no sirven, se van a ir al infierno. No, la exhortación es para poder volver a levantar a alguien. ¿Sabía usted que la exhortación ni siquiera es, mi amado hermano, literal, hermano, un regaño mal puesto? No, la exhortación es un ánimo. Pablo le decía: os exhorto, hermanos, en el amor de Cristo. Los animo. Así que no piense que la palabra en exhortación, mi hermano, es una palabra para dañarlo, sino para que animarlo a seguir adelante, para exhortarlo a que se vuelva a parar otra vez en los caminos de Dios. ¡Aleluya! Hermano, no importa cuántos años lleves sin sentir a Dios,
Si tú crees en una palabra esta noche, Dios puede volver a hacerle a ti sentir su presencia, hermano, gloriosa. Si hay alguien que en esta noche cree en esta palabra, Dios vuelve, mi amado hermano, a hacer brotar ríos de agua viva. Porque es una promesa para el cristiano, que de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Aleluya, qué lindo es nuestro Dios. Esta palabra está viva, es eficaz. Pero dice algo, y dice que es más cortante que una espada de dos filos. En la antigüedad, cuando alguien iba a la guerra y se dañaba su brazo, usted sabe que muchas veces empiezan infecciones en el brazo, en la pierna, en el pie, y antes no había tratamiento, mi amado hermano, medicinales para poder curarle una infección a un soldado. Entonces, cuando tenían una espada muy filosa, lo que hacían era que aquella mano que se le estaba pudriendo ya no tenía más oportunidad, se la cortaban con esa espada. ¿Saben que la palabra de Dios corta aquellas cosas que ya no sirven en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas cosas teníamos nosotros cuando venimos, hermano, al evangelio que no servían a nuestra vida? Si muchos de nosotros espiritualmente quizás ni manos ni pies tenemos. Aleluya. Porque Dios nos tuvo que cortar por aquí, cortar por allá, y le dijo a usted: así yo te voy a usar, así yo te voy a transformar y te daré una nueva vida. Aleluya. A los soldados se les cortaba, hermano, los pies, las piernas, se amputaban, hermano, para poder no seguir la infección que siguiera creciendo en el cuerpo y no tener que ver la muerte de un soldado. Hermano, muchas veces Dios nos tiene que cortar lo que más nosotros amamos. Amén. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que parece que están bien arraigadas, hermano. Y Dios dice: ¿sabes qué? Esto ya no es eficaz para ti. Te la tengo que cortar. Y el corte duele, hermano. ¿A alguien no le ha dolido, hermano, cuando se ha cortado el dedo? Hermano, si hasta con un pedazo de papel nos cortamos el dedo y no duele. Más cuando le echan alcohol a uno, hermano. Eso, hermano, uno dice: Dios mío, ayúdame, Señor. Ya me imagino a la gente con una gran herida, le untan el gran montón de alcohol. Duele, pero es necesario. Si la palabra de Dios ha venido a cortar las cosas malas, hermano, aquellos pensamientos que estás maquinando y tú dices: Señor, yo quiero cambiar, pero yo no sé cómo. La palabra de Dios, mi amado hermano, cuando tú meditas en la palabra de Dios, que hay un cambio, hay una esperanza para el ser humano. Dios que empieza a cortar aquellas cosas y te sana también. Aleluya. Dios ha tenido que cortar muchas cosas malas en mi vida, hermano. Cuando yo estaba en la escuela, allá en Estados Unidos, hermano, yo tuve, mi amado hermano, que permitirle a Dios cortar muchas amistades, muchas relaciones cercanas a mi vida, en las cuales ya no servían, hermano. Joven, ¿qué haces sabiendo que tienes esa amistad que no conviene para tu vida? Que está pudriendo tu vida, que tu vida espiritual está decayendo por esa amistad. Qué triste es saber y reconocer en nuestro corazón que por causa de alguien más, por algo que hemos dejado entrar en nuestra vida, nos estamos pudriendo por dentro. Hermanos, amistades que ustedes saben que no les conviene, palabras que saben que no te convienen usarlas, gestos, acciones que tú sabes que te están pudriendo por dentro. Pero permite que Jesús en esta hora te corte, hermano, con su espada, y que de ti, mi amado hermano, haga alguien nuevo. Qué lindo, mi amado hermano, cuando Cristo nos sana. Pero duele, hermano, duele. La espada de Dios corta, amputa, hermano. Nos hace, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, esa operación que solo Él sabe hacer. ¿Usted se imagina llegar a un doctor que no sepa dónde cortarle a uno? Y que solo le tenga que cortar el pie, pero le corte toda la pierna. Dios mío. Pero ¿sabe algo? ¿Cuántas veces habrá alguien aquí que alguna vez ha ido al médico? Yo he ido al médico, más de alguna vez. Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí que ha ido al médico? Hemos ido al médico. ¿Verdad que usted no le anda preguntando al doctor qué le va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo lo aprendió? Hermano, cuando alguien se está muriendo, mi papá, bendito sea el nombre del Señor,
tiene una condición detrás de su rodilla, en el cual tiene una pelota, hermano, que le estorba a él como decían los doctores, hermano, que era como un quiste cancerígeno. Pero me acuerdo que yo lo llevé al hospital, fuimos al hospital, mi amado hermano, quizá mi papá un poco nervioso, bendito Dios, aleluya, porque le tenían que abrir, hermano, de parte atrás de la rodilla para agarrar una muestra. Y yo me acuerdo que mi papá ya estaba en la camilla, ya con aquella ropa, hermano, que le ponen, bendito Dios, aleluya. Yo lo había preocupado, hermano, a la misma vez. Todo va a estar bien, papá, le digo yo. Va a ver de qué. Primero Dios va a hacer algo, Dios va a obrar. Y en aquel momento, mi amado hermano, cuando llegó a la sala de operación, lo durmieron. ¿Sabe algo, hermano? Cuando Dios va a operar en tu vida, no preguntes qué va a hacer y qué no va a hacer. Solo deja que lo haga. Muchas veces nos complicamos la vida. Señor, ¿por qué? Deja que Dios te opere. Hermano, ¿cuánto tiempo toma para un doctor estudiar medicina? 5 años, 6 años. Hay doctores que estudian hasta 10 años. ¿Usted cree, hermano, que es correcto que el paciente llegue al hospital muriéndose, necesitando una operación en el instante y está preguntándole al doctor, pero no me toca aquí que me duele? ¿Va que no tiene sentido? ¿Cómo usted va a cuestionarle a alguien que tiene ya tiempo, hermano, estudiando medicina? ¿Cómo le va a cuestionar a Dios después de que Dios ha obrado con tantos hombres de Dios? Y usted cree que su caso es imposible. Usted cree que su caso está complicado. Dios ha lidiado con casos mucho más peores que el suyo. No pierda la esperanza. Dios que aún tiene esperanza para tu vida. Aún le puedo dar en tu corazón. Doctor, pero no me toque aquí. Doctor, pero aquí me duele. A mi papá ni solo lo durmieron, hermano. Muchos de ustedes necesitan que lo duerman, Dios, para hacer la operación. Que lo cede bien cerrito, hermano. ¿Y sabe cómo Dios nos ceda muchas veces? Cuando confronta nuestro orgullo en el corazón. Hasta un punto que tú ya no puedes hacer nada. Cuando muchas veces se acaban las finanzas, ya no hay comida, ya no hay más en el refri. Y Dios dice, yo voy a orar, pero también voy a cortar porque yo necesito operarte. Es emergencia. Te voy a quitar la finanza, te voy a quitar el trabajo, tu familia, la gente de la iglesia se va a volcar contra ti. Porque muchas veces Dios usa hasta aún el pueblo del Señor, hermano, para poder hacernos pasar por procesos. Le digo porque me ha pasado, hermano, donde muchas veces pensamos que aquel hermano que un día estaba con nosotros, ahora se nos ha volteado. No es que tú, mi amado hermano, tengas que luchar contra ese hermano y decirle, no, ese hermano se va al infierno. No, ama a tu vecino. Entiende que Dios está haciendo un proceso en tu vida. Entiende en esta noche que si Dios se está cortando es porque Él está haciendo algo en tu vida. Me acuerdo cuando mi papá salió de la sala de operación, no sentía nada, hermano. Yo le digo, hey, ¿cómo se siente? Le digo yo. ¿No le dio miedo? No, hombre, yo solo me durmieron y yo solo decía, yes, le decía, aleluya. Así hay que decirle al Señor, sí, Señor, córtame donde me quieres cortar. Yo sé y confío en ti, que tú harás una obra grande, que tú trabajarás en mi familia, que tú trabajarás en mi vida, en mi matrimonio. Hermano, yo soy alguien necesitado de la operación de Dios igual que usted. Yo no soy nadie más diferente que usted y he tenido que ser operado muchas veces por Dios y me ha tocado confiar en Dios. Me ha tocado decirle, Señor, yo confío en ti. Yo no sé lo que va a ser el mañana, pero ¿sabes algo, Señor? Oh, bienaventurados aquellos que ponen su confianza en Jehová. Aleluya, porque Dios no los desamparará nunca. ¿Sabe algo tan glorioso de Dios? Cuando Dios corta, Él también sana. En la antigüedad la espada de doble filo era para que cuando la espada entrara, cortara también a la salida. Y hacía tanto daño. Pero la palabra de Dios corta la entrada y cuando sale viene sanando. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Habrá alguien aquí dispuesto a que Dios lo opere en esta noche? ¿Habrá alguien aquí dispuesto a decirle, Señor, haz lo que tú quieras? Yo sé que tú tienes el control, porque la espada de Dios es viva. La espada de la vida, la palabra de Dios tiene vida para transformar nuestras vidas. Dios tiene que cortar gente que nos contamina,
quizás un familiar. Cuando tú empiezas a vivir la palabra de Dios, Dios va a cortar muchas cosas de ti, hermano. Y es muy bueno, porque sabes que Dios te deja a las personas que tú necesitas. Dios no te va a dejar ni más ni menos, te va a dejar lo que tú necesitas. Dios necesita a veces cortar pecado en nuestras vidas, aquellas cosas que nos están contaminando en su corazón. Vamos a ir terminando ya casi con este mensaje. Quédese conmigo un momento más. Cortando pecado, cortando pensamientos que Dios dice: yo no quiero que estés pensando esto, te quiero santificar. Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era apartado para Dios, lo ungían, dando a entender que esa persona era separada para Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser separado para Dios, hermano? Amén. ¿Sabía usted que la palabra santidad significa cortar? La palabra santidad significa cortar lo malo y dejar lo bueno. Y muchas veces Dios tiene que hacer operaciones tan especiales en nuestra vida. A veces hay pecados como el orgullo. Hermano, el orgullo es un gran pecado en el cual Dios no puede, mi amado hermano, compartir su presencia con alguien orgulloso. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero aquel que tiene un humilde corazón, Dios se acerca y Dios obra. Y Dios, mi amado hermano, exalta a aquel que se humilla delante de Él. Pero solo porque eres orgulloso no significa que Dios no quiere trabajar contigo, pero Dios te lo tiene que amputar esta noche. Tú que dices: yo predico mejor que el pastor. No, si el pastor no puede comparado yo, el ministro no puede. Ese orgullo Dios te lo tiene que acortar esta noche. Ese orgullo del diablo Dios te lo tiene que amputar esta noche. El orgullo, la envidia, hermano. ¿Cuántas hermanas envidian a sus esposos? No permitan que su esposo ni siquiera salude a mi amado hermano, ni a una hermana. Hermano, Dios le bendiga. Dice el hermano. No me toques a mi muñeco, dice. Hermana, que no pueden dejar, mi amado hermano, que su esposo salude ni a una niña, hermano. Hay gente que es tan celosa y envidiosa, hermano, que su esposo no puede ni hablar con sus propias primas. Porque tienen un celo del diablo, hermano. Pero Dios quiere apuntártelo esta noche. Dios quiere cortarte eso para que tú le puedas servir con libertad, para que tú seas libre, para que tú puedas cambiar en esta noche. Dígame, ¿qué otro pecado necesita cortarlo Dios? ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir? Nombren un pecado. Puros angelitos tenemos en este lugar. ¿Qué otro pecado necesita cortar Dios muchas veces en nuestra vida? Contienda. Muchas veces, amados hermanos, tenemos un corazón contencioso que con lo más pequeño queremos discutir, hermano. Con lo más poquito. Medio la hermana le faltó la sal en la cocina para aquel evento. Y ahí está la hermana, es que esta hermana no sirve, esta hermana. Y lo peor, hermano, que la contienda, lo que sucede es que no solo se queda en el corazón de alguien, lo pasa en otra gente. Hermana, esa hermana no sabe cocinar. Ese hermano no sirve para andar vigilando allá en la noche. Se queda dormido y en la silla. Dios bendiga al hermano que está vigilando allá. Aleluya. La contienda se riega. ¿Y sabe qué? La contienda es del diablo, hermano. La contienda es un método que viene del mismo infierno para destruir iglesias, familias, generaciones, hermanos. Usted no sabe cuántas familias han sido destruidas por un momento de contienda y ya no se habla. Pero ¿sabe algo? Jesús tiene la solución, mi amado hermano, para el corazón contencioso, y da un corazón pasivo, da un corazón misericordioso. Aleluya. Aquel que acepta la palabra y dice: yo me he equivocado, Señor. Señor, yo me he equivocado, tú no estás equivocado. Yo soy, Señor, el contencioso. ¿Sabe algo, hermano? Qué lindo tener paz en un momento, hermano, crítico, ¿verdad? Qué lindo es tener control de una situación que está sucediendo por aquí y por allá, pero usted está tranquilo. Amén. Jesús dijo: sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Porque la paloma es muy mansita, hermano, pero no es mensa tampoco. La paloma es inteligente, hermano. Y cuando viene la noche va a reunirse, mi amado hermano, con su manadita ahí. La paloma es muy inteligente. Pero la serpiente es astuta y cuando el enemigo viene a atacar, el hombre de Dios tiene que saber cuando no es
su familia, cuando no es su vecino, no es su hermano, es el mismo diablo que quiere sembrar contienda, ahí tú tienes que agarrar la palabra de Dios y cortar esa contienda en el nombre de Cristo Jesús. Hey, te has dado una espada, hermano, úsala. Aleluya. ¿Cómo la podemos usar en un momento contencioso? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Que el hombre de Dios no sea contencioso. Esa es la palabra de Dios, hermano. No permitas que eso crezca. ¿Qué otro pecado, hermano? Nombren otro. ¿Habrá otro por aquí? El egoísmo, amén. Como el orgullo, ya lo tocamos. ¿Habrá otro aquí que podamos mencionar? La altivez, amén. Como el egoísmo. Tenemos un corazón muchas veces, hermano, que solo pensamos en nosotros. A veces la hermana ya ni en el esposo piensa, hermano. No dice, le voy a preparar a mi esposo los whisky que le gusta a él en crema porque lo quiero enamorar. Ya tenemos 15 años ya juntos, pero es que yo quiero que él me vea como cuando yo estaba joven. Pero hay hermanas que están tristes que su esposo ya no la ama, que ya no la cuida. ¿Pero qué está haciendo usted, hermano? ¿Qué hace usted cuando su esposo llega del trabajo? ¿Será que le tiene sus frijolitos listos, aunque sea con un huevito, con amor y una pizca? Bendito Dios, aleluya, de sal, aleluya. Hermano, muchas veces el egoísmo nos mata. Pensamos en yo, es que si yo, entonces no. Y hermanos, pensamos solamente nosotros. Pero Dios en esta noche ha venido a amputar esas cosas, hermano. Si le abres tu corazón a Dios, Él va a cortar eso de raíz, hermano. Él corta la amargura de raíz, aleluya. Si tú tienes una raíz de amargura en esta noche, Dios te la puede cortar. Cuando una enfermedad o un cáncer está bien arraigado a la persona, cuesta. Porque aquella enfermedad ya se ha agarrado del cuerpo, ya empezó a podrir. Y muchas veces no solo te van a cortar el pie, te van a cortar todo. Pero déjame decirte algo, vas a quedar vivo. Muchas veces Dios nos tiene que procesar y cortar muchas cosas, pero vas a quedar vivo, hermano, no te vas a morir. Si algo tengo seguro es que Dios, mi amado hermano, no deja morir a nadie y siempre tiene misericordia de aquel que se humilla delante de Dios. Amén. La espada de Dios corta. Ahora, mi amado hermano, de último, yo quiero tocar este último punto para ir terminando. Mateo capítulo 10, versículo 19 al 22. La espada de Dios, la palabra de Dios nos hace libre, nos corta, está viva, pero también nos separa del mundo. Yo quiero leer Mateo capítulo 10, versículo 19 al 22. Cuando lo tenga me contesta con un amén de alguien que ha sido amputado por el Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice la palabra del Señor. 9, bendito sean 10, perdón, del 19 al 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Mas cuando se entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Cuántos son todos, hermanos? ¿Será que son algunos? No, todos.